Bueno, aquí estuvimos ya platicando con los abuelitos, con Copalito ahí. Esto es lo que ya se preparó aquí en este altar, ofrenda. Sencillamente buscamos una presentación más o menos pues con estas tonalidades, la frutita, los tamalitos y todo pues lo que se acostumbra aquí en mi pueblo, aquí hacia los abuelos, mi madre, mi padre, mi suegro también ahí mirando hacia acá y bueno, conversando con ellos aquí acerca de lo que estamos viviendo. Es algo, un diálogo interior con ellos, con sus sentimientos, lo que sienten hacia nosotros y lo que sentimos hacia ellos. Entonces todo está ya terminado este día, listo todo, aquí con la presentación que le dio doña Liu, que siempre ha apoyado aquí, también le puso a su papá, mi suegro de la Costa Grande de Guerrero, y bueno, aquí está todo lo que estamos ya viviendo ahorita en mi pueblo, Meyaltepec, este sentimiento profundo. Precisamente me acuerdo cuando estuve en París, en Francia, me invitaron ahí a una vuelta a la UNESCO, Naciones Unidas para la Cultura y esas cosas que tienen que ver con todo esto, ¿no? De la cultura, y recuerdo que en esa fecha 2003 o 2004, recuerdo, algo así, pero fuimos a hacer una exposición, se grabó un video con mis trabajos, con los grabados, se hizo en 6 lenguas, alemán, japonés, francés, inglés, náhuatl y alguna otra, no me acuerdo, son 6 en total, 6 lenguas. Y pues esa fecha pues fue cuando se declara como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Entonces, pues ya es algo muy extendido en todo el mundo, bueno, en todo el mundo, pero sí en varias partes, varios países del mundo, donde la gente que llega y realiza algo dedicado a sus antepasados, a sus seres queridos. Entonces es algo ya que ha marcado esto precisamente, este sentimiento a todo el pueblo, pues que siempre lo trajo desde el principio. Yo crecí con esto, yo siempre crecí con mis padres, mi abuelo aquí, me acuerdo del abuelo Jesús ofrendando, platicando con su esposa, platicando con sus seres queridos, él sabía con quién se comunicaba. Igualmente aquí mi madre, también ya platicamos hace un rato, íntimamente sobre lo que pensamos y vivimos cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, sus pensamientos, ayudarles a tener esa claridad, esa conciencia de lo que es vivir aquí, la manera más pues correcta para ellos, ¿no? Como jóvenes, como niños, como adultos también, con sus hijos. Entonces, pues algo muy profundo que yo recibí de mis padres, de mi abuelo, de quién más, de pues mi abuelo, principalmente Jesús, porque aunque crecí también estuve con mi abuela, la madre de mi madre, cuando estuvo enferma, la acompañé, pero yo estaba muy pequeño y tengo vagos recuerdos de ella, pero bueno, así se van a veces olvidando, ¿no? Pero bueno, aquí mi madre, mi abuelo, que lo tuve muy presente, siempre era músico, Jesús, Trinidad,
y muy buen músico. Y además, pues bien gustoso, mi abuelo Jesús. Lo recordamos con cariño, mis hijas también lo recuerdan con mucho cariño. Vivió un tiempo aquí con nosotros en la casa esta. Entonces, todo bien aquí. Ya pues cumpliendo hoy, ya mañana pues será el final de las ofrendas con chocolatito, pan, frutas y bueno, este es el día más fuerte de hoy se prepararon los tamales con caldo de pollo, lo que se acostumbra aquí, en algunas partes lo acostumbran con otros platillos, ¿no? Pero bueno, aquí eso es principalmente lo que recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos, entonces pues eso ya lo seguimos y bueno, es bonito recordar. Entonces ahí está también la obra, ya está difundida en 6 lenguas y ahí están los grabados ilustrándolos. Eso fue en ese año también cuando hubo varios compañeros como Mark Thompson, que ya es finado también, lo recordamos, Christine Meller y Raúl de la Asociación por la Estampa y el Arte Popular de París, muy importantes para realizar ese video. Y bueno, es algo que ya quedó, como sea, como testimonio de esta celebración. Pues aquí, Nicolás de Jesús, y saludando de mi pueblo, Meyaltepec. Y aquí pues estamos. Gracias.